Mario Malquich, llegado aquí a la zona, lo vimos a usted la última vez en el Omelette, estuvo hace poquito. Sí, Aquí en fue una linda experiencia eso. Bueno, creo que fue a principio de año, ¿no? En diciembre, para el primer fin de semana de diciembre. Sí, ahí está. Sí, fue una linda experiencia, la pasé muy bien y bueno, regresando para trabajar, haciendo base en Pigüé, pero fui a Espartillar a trabajar y bueno, estuvimos trabajando con el proceso de las trufas. ¿Conocía las trufas? No, la verdad que no, y no las había probado. La verdad que fue una linda experiencia, muy sabrosas. No tienen sabor parecido a nada, ¿no? No sé si tiene yo parecido a alguna cosa. Tienen, sí, claro, no tienen la intensidad de los hongos, champiñones, por ejemplo. Es otro tipo de sabor, es un sabor mucho menos definido, pero yo creo que lo que hace que, como en todo, es el acostumbramiento. En la medida en que vos lo vayas probando, te vas a ir acostumbrando digamos, a las delicadezas de ese sabor. Tiene sabor, pero es un sabor menos intenso que el de champiñones, por ejemplo, y bueno, es algo que uno yo le sentía algo como a tierra mojada, una cosa así, un fondo de tierra mojada. Es lindo descubrir que se puede jugar a descubrir sabores, pero son muy delicados, ¿no? Eso yo creo que te lo da el proceso de acostumbramiento. ¿Usted llega con su programa, estaba leyendo un poquito, del año 96, 97, por ahí? Sí, yo creo que estamos en el año 23 ahora del programa, sí. ¿Cómo se hace para descubrir lugares en el camino así? ¿Cómo hace? ¿Usted va indagando, lo llaman, le avisan? Mira, los viajes son una gran, digamos así, cantera de descubrimientos de nuevas posibilidades para trabajar historias. Ponete a pensar que siempre en algún lugar, cualquiera de nosotros es una historia de sí mismo. Es una historia. Algunas más atractivas que otras, pero lo mismo pasa con las sociedades o con las comunidades. El pueblo mínimo tendrá la historia de que es mínimo, por lo tanto es una historia, aunque quién sabe no tiene el ángel o las posibilidades de muchas digamos así, vidas atractivas o cosas atractivas por algún otro lado. Sin embargo, yo creo que la gran cantera fueron los viajes. Ayer mismo, charlando y comiendo mientras degustábamos estas cosas tan ricas que nos prepararon, hablamos de otros pueblos acá de la zona y yo ya saqué ideas de poder hacer cosas como Rivera, por ejemplo. Hay un refugio acá de que ya me habían hablado, pero que es de altura acá, que se llega a los 600 metros, en Ventana. Por eso te digo que así se logra. Cada viaje te genera otros viajes u otras posibilidades de viaje. Su programa tiene la particularidad de que a veces muestra lugares en el camino que no son tan conocidos, pero también tiene la particularidad de buscar cuestiones en lugares sí muy conocidos, ¿no? Si yo recuerdo programas en el pueblo Capital, en el pueblo Mar del Plata, lugares que son muy visitados, entonces siempre encuentra la manera de contar otra historia en ese lugar que es muy conocido, ¿no? Sí, precisamente por eso, porque muchos lugares conocidos yo no los conozco. O sea, en principio la cosa que yo me impongo, digamos, a mí mismo, es ir a lugares, cualquiera sea, conocidos o no por el gran público, pero que yo desconozca o que yo no conozca determinado aspecto de ese lugar. Entonces yo voy ahí. Por eso te digo que para mí no hay grandes historias ni chicas historias, ni por la cantidad de habitantes que tenga el lugar. Para mí hay historias y en función de eso trabajo. Toda historia chica, por normal que sea, para mí se convierte en extraordinaria del momento que yo la tomo entre mis manos para trabajarla. Deja de ser algo ordinario para convertirse en algo extraordinario, o por lo menos ese es mi pensamiento. Quiero decir de que yo al valorarlo de otra manera ya convierto una cosa en apariencia ordinaria en extraordinaria. Es por el interés que me genera. Entonces eso logra que, por ejemplo, a mí todas esas cosas me llamen la atención
a pesar de que para muchos pasan desapercibidas. Y después el efecto es a través del medio, que eso es un fenómeno ya del propio medio, ¿cierto? De la naturaleza del medio, que se multiplica y la gente le otorga importancia a partir del hecho de que sale en determinado medio. Pero, che, si esto es lo que está todos los días acá, bueno, pero salió en TN, salió en canales, salió en tal, bueno, ¿viste? Y de repente es como que se empieza a mirar de otra manera ese lugar por el mero hecho de que fue contada su historia y que fue, digamos así, publicada en determinado medio que quién sabe tiene alcance nacional, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo que las historias son ordinarias, pero que tienen una gran posibilidad de convertirse en extraordinarias a partir del momento en que uno las valora de ese modo. Yo quiero siempre valorar, porque si no, no las hago. Yo hago las historias que me interesan. Volviendo a tu pregunta, yo puedo estar en Buenos Aires haciendo cosas, pero son cosas que a mí me interesan especialmente de Buenos Aires y que quién sabe yo no conocía después de vivir 30 años en Buenos Aires. ¿Qué es más importante para conectarse con la historia del personaje? ¿Qué es más importante, preguntar o saber escuchar? Es un gran dilema, ¿no? Saber escuchar es mejor para el programa que yo hago, es mejor saber escuchar para el programa que yo hago. Para ser periodista yo creo que es mejor saber preguntar. Pero no podría decirte que es mejor saber preguntar. Creo que es importante saber preguntar para hacer noticias, para trabajar en la diaria todos los días, para estar en una nota, digamos así, importante por lo rápido, por la inmediatez que tiene para salir en el noticiero. En ese caso sí es mucho más importante saber preguntar, porque esa gimnasia es lo que te posibilita a vos trabajar con la repetización, con la rapidez, con el pensamiento rápido y la respuesta, digamos, buscar la respuesta más impactante, quién sabe, o el título, como decimos nosotros en la jerga. Nosotros ahora, quién sabe, estamos descubriendo secretos, pero nosotros lo sabemos, los periodistas, ¿cierto? Pero es así. Entonces, saber preguntar, lo cual no significa hacer una pregunta escandalosa, pero nosotros sabemos siempre que el periodista también tiene que provocar un poco para generar en el otro. La verdad también sale, a veces, provocando al interlocutor. Lo que pasa es que a veces uno piensa que la manera como se ha dicho, las cosas se pueden decir de varias maneras. Hay periodistas que los conmueve mucho rápidamente la fama, entonces salen y preguntan cualquier cosa en cualquier momento a cualquier persona. Y no es así. El problema es encontrar el timing para saber preguntar. Se pueden preguntar las cosas, incluso las cosas complicadas, pero hay que saber hacerlo y en el momento y elegirlo y todo eso. Quiero decir, elegir las palabras, pero vos necesitas no darle tampoco todo servido a la persona que vos entrevistás, porque si no es como la mansedumbre en periodismo tampoco funciona exactamente como quisiera. Otra cosa es ser educado. Digo porque cuando uno ha visto programas de personas cercanas que uno conoce o historias cercanas, vemos que usted conecta con el entrevistado, con una persona con una historia de una manera muy particular. Bueno, también son los años de oficio, ¿no? Yo digo, logra una persona un abrirse, un contar, un relato que no es difícil. Y lo que decís uno vos, por ahí puede pensar hacer la misma nota, conociendo al personaje y no logra el mismo resultado. Bueno, lo que decís vos es muy halagador porque verdaderamente yo creo que sí. Una de las... puedo decir que estoy orgulloso de que me lo digan, porque verdaderamente significa que en parte la tarea está lograda. Yo lo que necesito es, a mí, para hacer mi programa, necesito que se abran y que la persona en determinado momento se descubra hablando de cosas como si estuviera hablando con una persona que conoce hace mucho tiempo, o por lo menos en un tono más confidencial que el que hablaría con cualquier periodista. Y eso sí, yo creo que primero es lograr una empatía que naturalmente viene con la impresión. Yo tenía un profesor de locución que me decía, para causar una buena impresión no hay una segunda oportunidad, ¿no?
de tal modo que vos tenés que generar primero algo que caiga bien en la persona. Después, lo que habría que hacer, lo que yo sugiero siempre, es primero mostrarse muy interesado en lo que el interlocutor te está contando, y después de a poco las cosas se van generando, se rompe el hielo, y al mostrar el interés las personas se van abriendo. El gran logro es que muchas veces hay periodistas jóvenes que todo lo que quieren hacer lo quieren hacer con personas importantes. Entonces ahí empezamos mal, porque si uno pretende que una persona famosa, conocida, entre comillas, importante, justo venga a vos y te tiene los títulos de etapa de su vida. Imagínate Moria Kazan, Susana Jiménez, por decirte, o Marcelo Tinelli, que justo a vos te van a venir a decir la primera vez que te ven y que te van a tirar el título de su historia, no sé, ¿no? Es muy difícil. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el periodista cuando es joven piensa y vive también pensando en eso, así como un chico sueña con jugar en la primera Boca, ¿no? Entonces, pero uno se va haciendo también a los golpes. Lo que uno tiene que lograr es considerar que las personas son todas igualmente importantes en la medida que uno está trabajando. Entonces esa es la manera en cómo las personas, por lo general las que están menos trajinadas en estas cuestiones del periodismo, son las que se van abriendo, porque naturalmente no conocen todas estas cuestiones que Tinelli, Susana, Moria sí conocen. De repente saben que me estás grabando, conocen los códigos, te pueden llegar a leer a vos cuáles son las intenciones, porque tienen tantos reportajes sobre el lomo que evidentemente son personas que ya manejan casi el reportaje, y en algún sentido hacen como que creas que vos lo estás manejando cuando lo están manejando ellos. Por eso yo digo que a mí no me interesa hacer notas con personas importantes, me interesa hacer notas con personas que me digan la verdad. Y las personas que me digan la verdad, casualmente, son las personas que yo encuentro vírgenes, las que no hablaron nunca frente a un micrófono, no hablaron con una cámara, y que yo de repente logre que esa persona se olvide que estoy yo y que está otra persona con una cámara grabándola y que tiene un acercamiento extraordinario cuando él me está hablando, y que se acerca y la cámara se acerca cuando le brillan los ojos porque se emociona y porque se olvidó de que existe una cámara que lo está grabando. Ese es el mejor logro para mí entonces periodístico, llegar a ese punto de, digamos así, de compenetración con la otra persona, como para que la persona se abra totalmente y me cuente las cosas no desde la voz y desde la gestualidad, sino desde el alma. Lograr eso para mí es verdaderamente el sumo del periodismo. Yo creo que sería imposible lograrlo con una persona famosa, porque la persona famosa que tiene el entrenamiento para trabajar los reportajes ya conocen tanto y viven leyéndote para ver para qué lado disparás, qué es lo que estás buscando. Hay una idea de que están siempre a la defensiva porque hay una especie de conspiración en contra. Los textos de su programa son suyos. Usted trabajó muchos años en gráfica. Sí, claro. Se nota la sí, ¿no? Sí. Son los que escribe usted mismo. Sí, sí, la gráfica es formadora, ¿no? La gráfica es no solamente mi primer amor, sino que sigue siendo porque yo sigo escribiendo. Entonces, creo que el periodista verdaderamente se puede utilizar todos los medios, y bienvenido sea, ojalá cuando uno domine la mayor cantidad de medios, pero la gráfica es la base para mí. Es decir, definitivamente, y yo sigo escribiendo, sigo publicando cada vez que puedo, y los guiones son una prueba de que sigo con la mano caliente, ¿no? Pero yo soy de gráfica, por lo tanto soy muy larguero para escribir, escribo muy largo, y en televisión uno tiene que escribir más corto, porque la imagen dice casi todo. Entonces a veces tengo problemas por eso, porque yo necesito mucha imagen, porque yo no puedo dejar de contar mucho de lo que
vivencio, de lo que experimento. Por eso mis programas siempre son muy hablados. Algunas veces son muy hablados porque el reportaje no es todo lo feliz que yo quisiera tampoco. El personaje elegido dio, pero no dio para tanto. Vos sabés que como periodista hay muchos secretos en esto de... Quiero decir secretos, nosotros lo sabemos. No sé si a vos te interesa saberlo o que los lectores lo sepan, pero uno sabe que hay personajes que son muy buenos, caudalosos, como un río, y que son tremendamente rendidores por lo emocional, por lo conceptual, porque son muy inteligentes, las cosas que dicen. Y a veces resulta que hay muchas personas que hablan mucho y que no dicen tanto, ¿no? Y que parece que son importantes y que hablan mucho, y cuando vos lo vas a desgrabar, no le encontrás título, no le encontrás riqueza, no le encontrás mucho concepto, ¿cierto? Están ese tipo de biotipos, ¿cierto?, en el mundo del periodismo, que también nosotros sabemos distinguir en la medida de que avanzamos en la profesión. Por eso a veces o tenemos buenos o tenemos un buen periodista que sabe contar y que, bueno, quién sabe, la gente lo puede llegar a seguir porque le gusta cómo cuenta, cómo relata, la voz, el énfasis, la compenetración con la historia, o le gusta también, en el caso de mi programa, el paisaje, los lugares, la historia, o el entrevistado. Entonces tenés el secreto de que yo tengo un programa que dura 23 años, creo que está dado por el hecho de que vos tenés como un abanico de posibilidades, todas favorables y con pocas cosas en contra. Pueden existir cosas en contra, naturalmente, pero en definitiva yo digo, el programa o lo ven por los entrevistados, por la historia, por el lugar, por el paisaje, porque le gusta cómo hago el guión yo, porque le gusta cómo relato yo, porque le gusta el trabajo que hacen mis compañeros digamos así, a nivel de imagen, por un mix de todo, pero en cualquier caso es como un vaso con agua, mal no te va a hacer, ¿no? Mal no te va a hacer. Todo lo demás es, te diría que casi ganancia. Que a veces no satisfaga, digamos así, la elección de personajes, puede ser, ¿no? Todos los programas no son parejos, los lugares también, ¿viste? Vos decís, este lugar es fastuoso, es portentoso, es maravilloso, y quién sabe, como que se vende solo. Hay otros lugares que les cuesta mucho, digamos así, que necesitan de una persona importante a nivel de hablante, un hablante, digamos, importante para terminar de llenar ¿no? Y que tenga potencia el programa. Hay paisajes, el paisaje también es como decía Sarmiento, es un determinismo geográfico que existe, que hace que las personas de tal región sientan, piensan de determinada razón, y otros que uno de la montaña no es igual que uno de la selva y uno de la Patagonia no es igual que uno del norte, por decir, ¿no? Existe ese determinismo geográfico. Y en la televisión, en la pantalla también se ve que, bueno, hay algunos que les gusta más la selva, la cosa, y hay algunos que les gusta más la montaña y el mar, y esas cosas también funcionan a la hora de elegir programas y qué sé yo. Pero es un mix y es lindo poder llegar a ver cómo se potencian y cómo interactúan la cantidad de recursos que uno tiene para hacerlo. ¿Su lugar en el mundo cuál es? Donde me sienta bien, yo me siento bien en Buenos Aires porque yo no vivo Buenos Aires de la manera que lo vive la mayoría. A esta altura de mi vida trabajo más afuera que adentro de Buenos Aires, con lo cual entonces Buenos Aires es para mí una ciudad con sus problemas, ¿cierto? Ya sabemos todos, cualquiera que viaje a Buenos Aires sabe de los inconvenientes de una gran ciudad que está, digamos así, desde hace muchos años, con muchos autos, con mucha agresión, con muchos problemas, con mucho piquete, con mucho... ¿No te contraste ahora cuando llega de aquí, usted, en unas horas, no sé,
todavía le impacta, a nosotros nos impacta muchísimo el contraste. Cuando vamos de aquí A Buenos Aires. a Buenos Aires es tremendo, uno se siente invadido, se siente... Pero es distinto porque yo entro y salgo, digamos, ¿no? Entonces yo esa costumbre no alcanzo a estacionarme en un lugar con su paz, que ya me salgo de ese lugar para volver a la vorágine de Buenos Aires. Pero yo Buenos Aires no la padezco tanto como la persona que trabaja todo el tiempo en Buenos Aires, eso es lo que quiero decir. Yo por suerte viajo, entonces Buenos Aires le veo otro aspecto más amigable, si se quiere. Yo soy de la Patagonia. La Patagonia es, yo estoy acostumbrado a rigideces climáticas, a vientos huracanados y, bueno, en fin, ese tipo de cosas. De tal modo que yo creo que a esta altura el lugar del mundo para una persona es donde es feliz, donde se siente a gusto. Muchas veces me preguntan cuál es el lugar que viviría si no fuera en Buenos Aires. Sí, depende, ¿viste? Porque si es una gran ciudad, hay lugares fuera de Buenos Aires que son interesantes, como Córdoba, por ejemplo, Mendoza también, no sé si Rosario, pero Córdoba tiene todo, tiene a 15 minutos ya empieza la naturaleza. Entonces es una ciudad interesante. Creo que yo ya no podía vivir en un pueblito muy chiquito y fuera de los medios de comunicación, digamos, porque forman parte de mi vida, ¿no? Entonces, pese a que a mí me gusta el reposo y la lectura y estar un rato panza arriba también, ¿viste? No creas que pasa mucho tiempo que ya extraño la actividad, ¿no? Entonces, termino un libro y ya quiero agarrar de vuelta a empezar a contar historias, es decir, el libro lo terminé, ahora quiero saber qué pasa en el mundo, quiero otra vez entrar de vuelta al circuito. Y todavía estoy en una etapa de mi vida en la cual me interesan hacer cosas y contar historias y seguir encontrando historias a pesar de que ya di la vuelta al país muchas veces. ¿Y cómo no quiero robar mucho tiempo, cómo lo ve al país? ¿Cómo lo recorre? Mira, el país sale de esa burbuja sí, que es Buenos Aires sí. Y está como está aquí, en lugares muy pequeños, en lugares más grandes. Se habla con la gente de aquí, ¿no? De todo sentido, esto involucra muchas cosas, ¿no? Como lo veo. ¿Lo ve mejor, lo ve peor? Mira, con respecto es curioso lo que voy a decir, porque de repente al país, primero, no es el que yo quisiera. Segundo, el país, si ponemos una fecha, por ejemplo, que puede ser el comienzo de la democracia, el regreso de la democracia con respecto hasta el día de hoy, es como que siempre una decepción importante. Porque yo tenía grandes, simplemente muchas cosas, ¿no? No fue así, lamentablemente. Es un país que me subleva bastante que los números en todos sentidos, digamos así, estadísticos, son mucho peores que lo que había cuando, no sé si decir cuando regresó la democracia, o en todo caso cuando derrocaron a Isabel Perón, que tampoco era un momento, digamos, bueno para la Argentina, porque había una violencia tremenda y porque había, rodrigazo, inflación, yo recuerdo todo ese tipo de cosas. Sin embargo, todos los números de educación, de salud pública, de pobreza, todos van para atrás. Yo no puedo desconocerlo, es decir, a mí me duele mucho y me subleva, pero tengo que decir la verdad. Es decir, por más que es mi tiempo, lo vivo así, pero yo tenía grandes ilusiones y la verdad que la clase política que nos tocó no fue buena. Es un país, Argentina, es mi país, yo lo quiero mucho, pero bueno, tenemos un problema verdaderamente grave a nivel dirigencial, ¿no? Y fíjate, eso se refleja en muchas cosas. No sé cuál es la solución tampoco, porque yo describo y siento, experimento, vivo, pero verdaderamente vos mirá lo que pasa con el fútbol, pensá que es un país que no puede acordar
no puede acordar para hacer una selección de fútbol. ¿Cómo es posible eso? Es imposible, si vos no funciona algo tan básico, ¿viste? Y aparte, hay gente que fue a Rusia, me contaba que es una prueba también de lo que nos pasa a nosotros, que es grave. Nosotros hablamos de una grieta, pero si la grieta es tan ya política, lo que es más peligroso se trasladó a otro tipo de política, que es la conducta cotidiana, quién sabe, no ya con un color partidario político, porque en Rusia me decían mucho que fueron a Rusia que los hinchas iban mucho con la camiseta de sus equipos, ¿no? Con la camiseta argentina. Y vos ves a los de Croacia y estaba lleno de camiseta de Croacia, y los franceses lo mismo, y los ingleses lo mismo, y nosotros vamos con la de arriba, la de Boca, Independiente, aguante Turdera, aguante esto, ¿viste? No, es Argentina, pero nosotros tenemos un problema, incluso de identidad. Yo lo lamento, pero yo que ando por todo el país a veces me da mucha pena esta conducta así chiquita, ¿viste? Yo soy argentino, a mí me gusta, no me gusta tampoco, me diciendo, yo tengo ascendencia europea, francesa, inglesa, italiana, o mi apellido es croata. Yo necesito que digan que somos argentinos, por los problemas que tenemos, pero hacernos cargo de todos los problemas y funcionar en ese sentido. Todo lo demás me parece estéril. La cuestión es que acá no hay algo poderoso que nos distinga, si no estamos todos conviviendo, y no nos ponemos de acuerdo para hacer un país mejor. Y la prueba es esta: si no nos ponemos ni de acuerdo en el fútbol, que es una cosa chiquitita, y estamos dando vuelta y decimos que somos todos los mejores, y después no pasa la naranja, ¿viste? Y se pelean. Es todo impresentable, una elección en la AFA termina 35-35. ¿Qué querés? A partir de ahí, la política también, se presentan diputados truchos, hay gente que te habla, tiene cuenta del exterior, pero te habla de la economía en momentos críticos. Después hay el otro gobierno, aparecen los hijos que nunca trabajaron y tienen cuenta de 5 millones de dólares en una caja de seguridad en el banco, ¿viste? Yo trabajo del año 78. No sé cuánta plata tengo, es muy poquita, ¿viste? No tengo caja de seguridad en el banco, y mucho menos por esas cifras. O sea que acá las leyes, por otra parte, son orientativas, no es que las leyes se cumplan, más o menos ordenan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Orientativas. Si yo voy por la 9 de julio, está lleno de autos escolares que se traen manifestantes y encierran y qué sé yo, provocan cortes, qué sé yo, bueno. Pero a los colectivos que están ahí parados no les hacen ninguna multa, qué sé yo. Yo estoy lleno de multa, cada vez que voy quién sabe, tuve una multa por pasarme ahí en la frenada, en la línea de cebra, ¿viste? Donde pasan los peatones. Y yo tengo que pagar esa multa, y los señores que invaden soy otra clase de ciudadano, yo. ¿Entendés? Hay un problema que no nos ponemos de acuerdo en Argentina. Y todos te dicen, siempre van a tener una excusa, el bien común, no sé qué sé yo, porque son pobres, porque son no sé qué cosa, qué sé yo. Bueno, nadie dijo, yo no soy rico tampoco, ¿viste? Pero yo debería tener los mismos derechos que todos, no los tengo. ¿El camino hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante, el camino no termina. Así que mientras no sea aburrido, el camino creo que tiene grandes posibilidades de continuar con buena repercusión, porque uno puede ser muchas cosas, lo que es imperdonable es ser aburrido de nuestro trabajo, ¿no? Es imperdonable ser aburrido. Quiero decir, para hacerlo bien, mirá que nosotros tenemos que ser conquistadores o seductores de periodista, es aquel que trabaja con medios masivos de comunicación y que, de acuerdo a lo que me decían mis profesores, es llegar a la mayor cantidad de gente posible, gente anónima que nosotros no conocemos,
y para ello trabajamos. Con las noticias desde una crónica chiquita, de una gacetilla, hasta un programa de televisión que tiene cosas de entretenimiento, pero también que es periodístico, porque informa, porque hace la crónica, en fin, todo eso, porque cuenta noticias, historias. Entonces, uno puede ser malo escribiendo, puede ser, pero lo peor es ser aburrido. O sea, si yo me las arreglo para no ser aburrido y sigo conquistando o haciendo que tipo... Mirá lo que está contando este tipo, ¿no? Decían los norteamericanos que había ¿cómo se llama? Uno de los grandes diarios populares, digo, quiero decir de que era muy leído, se describía rápidamente el National Empire, que se describía rápidamente por el Marta, por decir, ¿no? Es decir, Marta, mirá lo que dice. Le interesás a otro porque te interesa lo que estás viendo, lo que estás leyendo. Yo quiero tener a mis, digamos así, a mis espectadores ahí agarrados y sentados para que sigan mi programa y espero poder seguir haciéndolo. Creo que con recursos honestos, lícitos, y contando buenas historias. Esa es la idea. Y la gana de seguir saliendo al camino, ¿no? Por eso refería a eso, digo, son muchos años. Sí. Y hay que estar. Sí, hay que estar, sí. Sí, hoy empezamos muy temprano, hacía mucho frío. Pero sí, mientras te genere, digamos así, te genere ilusión, las ganas de conocer una historia, porque todo esto empieza porque yo quiero conocer. Uno es periodista también, entre otras cosas de las que hablamos recién, porque uno tiene las ganas de conocer cosas, cómo funcionan las cosas, por qué las cosas son así y no de otro modo. Curiosidad, tener la actitud del chico, ¿no? Esa actitud del chico. Viste que los chicos se pasan preguntando por qué, y vos les contestás y te dicen por qué. Es eso. Yo creo tener conducta de chico, por eso soy periodista, porque todo me pregunto a mí por qué. Entonces me paso cavilando cosas cuando voy a un desierto, digo, a veces me empiezo a preguntar por qué estoy haciendo yo acá. Y por ahí descubro que yo estoy acá porque como no hay nadie, yo tengo que contar la historia del desierto. El desierto también tiene historias y eso lo he descubierto. Y me han salido bastante aceptablemente bien porque el desierto tiene una fotografía excepcional. Yo no me podía perder el desierto. Pero no había nadie que viviera en el desierto. Entonces, ¿qué hice? Me puse a caminar delante de cámara y me puse a pensar que en el fondo era lo que hacía. Nada más que le dije al camarógrafo, bueno, estamos acá en el desierto, está lindo esto. Sí, pero me dice, para arriba, para abajo, para el costado, para la derecha, hago foco, fuera de foco y ya está. ¿Qué hacen? Vos seguís haciéndolo, le digo, yo voy a cruzarme a cámara, haceme a mí mirando mi sangre, como que yo estoy en contacto con la naturaleza, y después vemos que sale. Y salen cosas. Pero es esa la actitud, digo, de preguntarse siempre. Mientras tenga esa ilusión de querer saber por qué ocurren las cosas, el camino lo haré más largo, más corto, lo seguiré. Vamos a estar de otro lado también porque lo suyo es mucho más como por la realidad, nada más. Que cuenta historias, que nos acerca a la gente, que nos atrapa, verdaderamente. Bienvenido sea. Incluso, ya le digo, hasta con cuestiones que uno conoce. El otro día me quedé muy enganchado mirando el programa que se me explicó que estamos cerquita. Sí, acá, sí. Sí. Y por eso mismo, la forma de contarlo, de relatar la aproximación, la forma que tiene de llegar a la historia de la gente. Muy particular. Bueno, es un poco, sí, uno aprende algo mucho. Que Sí, claro, uno aprende mucho también de los maestros de la literatura, copia un poquito, siempre hay que copiar a los buenos ejemplos, hubo buenos periodistas a los cuales uno puede haber copiado algunas cositas, y si yo pudiera copiar a los buenos escritores, por ejemplo, me saldría mejor, pero a veces tengo cierto pudor y no me animo a copiarlos tanto, ¿no? Pero sería bueno, no hay que tenerle miedo a eso, uno va encontrando el estilo con los años y con las vivencias. Finalmente terminará contando su propia historia,
Al principio, capaz que, y esto para los chicos también, ¿no? Que les gusta escribir o contar historias. Al principio, esa historia ya se la sacaste a García Márquez o no sé, a Borges, a Cortázar, al que sea. Y después, pero mirá, terminó contando una historia, claro, porque finalmente se animó a contar su propia historia o inventó una historia y dejó de copiar. Y ya es pero al principio todos tenemos que copiar. Así que Un gustazo. Che, hablé mucho, ¿no? no, Espero que no haya sido